Calderón. Tengo 38 años y enseño historia en la Universidad Complutense de Madrid. Durante 8 años, creí haber construido algo sólido con mi esposa, Clara Vargas. Nos conocimos en la universidad durante el posgrado en 2015, nos casamos en 2017 y sinceramente pensaba que compartíamos los mismos sueños. Contribuí con cada euro que ganaba a nuestra vida en común. Incluso usé parte de la herencia de mi abuelo para ayudar a comprar nuestro apartamento en Chamberí en 2019. Era una unidad modesta de 2 habitaciones en un edificio de los años 70, nada ostentoso, pero era nuestro. El precio de compra fue de 350.000 euros, que era razonable para esa zona de la ciudad. Siempre he sido del tipo reservado, analítico. No alzo la voz, no busco confrontaciones y resuelvo problemas con paciencia y lógica, del mismo modo que abordo la enseñanza. Mis estudiantes respetan eso de mí y yo pensaba que mi esposa también. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que lo que yo veía como una fortaleza, ella debió verlo como una debilidad. Ese fue mi primer error. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero lo creía estable. Teníamos nuestras rutinas. Yo corregía exámenes por las tardes mientras ella trabajaba en su portátil, gestionando cuentas de redes sociales para pequeñas empresas en Instagram y Facebook. Compartíamos la cena, veíamos Netflix, hablábamos de nuestros días. Cosas normales de pareja, al menos eso era lo que yo creía que ocurría. Las primeras señales aparecieron a principios de 2024. Clara empezó a hacer viajes, retiros para mujeres, los llamaba escapadas de fin de semana para el autodescubrimiento y talleres de crecimiento personal. Volvía con joyas caras, ropa nueva y bolsos de diseño que parecían muy por encima de lo que sus ingresos como freelance podían permitir. Cuando le preguntaba, sonreía y decía que había hecho nuevos contactos y encontrado mejores clientes. Yo le creí. Ese fue mi segundo error. Luego vinieron las irregularidades financieras, pequeñas al principio. 50 euros aquí, 100 allá, retiros en efectivo que no encajaban con nuestros patrones habituales de gasto. Cuando lo mencioné, Clara se puso a la defensiva. Me estás controlando demasiado, Eduardo. Yo también necesito libertad con el dinero. Así que retrocedí. Siempre retrocedía. Eso se estaba convirtiendo en un patrón. Si te gustan las historias de venganza fría y giros intensos en la trama, dale like y suscríbete al canal ahora mismo. Tenemos nuevas historias inéditas cada día, cada una más intensa que la anterior. Hace 2 meses, a principios de julio de 2025, todo cambió. Era una tarde de martes. El calor del verano era opresivo y yo estaba revisando planes de clases para el semestre de otoño. Clara había estado inusualmente callada durante la cena, picoteando la comida y revisando constantemente su teléfono. Debería haber reconocido las señales, pero estaba concentrado en mi trabajo, pensando en la unidad sobre la reconstrucción que necesitaba actualizar. Eduardo, necesitamos hablar, dijo. Su tono era diferente, frío, casi comercial. No me miraba, solo fijaba la vista en un punto de la pared de la cocina detrás de mi cabeza. Dejé el bolígrafo y le presté toda mi atención. ¿Qué te ronda por la mente? Tomó un respiro profundo, y lo que siguió sonó ensayado, practicado, como si se lo hubiera repetido frente al espejo docenas de veces. Quiero el divorcio. Las palabras me golpearon como un puñetazo, pero mantuve una expresión neutral. Años de enseñanza me habían entrenado para controlar mis reacciones, especialmente ante situaciones inesperadas. Está bien, dije suavemente. Podemos hablar de lo que falla, de lo que podemos mejorar. Ella negó con la cabeza. No hay nada que mejorar. Se acabó. Ya hablé con un abogado. Ya había hablado con un abogado. Por supuesto. Esto no era una conversación, era una notificación. Entiendo, respondí. ¿Qué piensas en cuanto a los acuerdos? Fue entonces cuando su máscara se cayó y vi algo que nunca había visto antes. Cálculo puro y frío. El apartamento será mío. Yo también contribuí y necesito estabilidad durante esta transición. Quiero el 70% de nuestra cuenta de ahorros y me pagarás manutención conyugal por 5 años. Mi abogado dice que es razonable, considerando que renuncié a oportunidades laborales para apoyar tus aspiraciones académicas. Cada demanda se sentía como otra bofetada.
el apartamento que mi abuelo nos ayudó a comprar, la cuenta de ahorros que yo había llenado con mi salario de 3.500 euros al mes como profesor, mientras ella decía estar construyendo su negocio, manutención para una mujer que nunca había apoyado mi carrera de manera significativa, pero fue su declaración final la que reveló verdaderamente en quién se había convertido. Me miró a los ojos por primera vez esa noche y su sonrisa transmitía desprecio absoluto. Solo eres un profesor, Eduardo. No tienes dinero para un abogado de verdad. No puedes pelear conmigo en esto. Me quedé sentado un largo rato, procesando lo que acababa de oír. No solo las demandas legales, sino el desdén detrás de ellas. La suposición de que yo era impotente. La creencia de que 8 años de matrimonio podían disolverse con tal crueldad. Lo entiendo, dije al fin. Ella pareció sorprendida por mi respuesta calmada. Tal vez esperaba ira, lágrimas, negociaciones desesperadas. En cambio, solo asentí. Necesitaré tiempo para procesarlo. Podemos revisar los detalles en unos días. Claro, dijo, pero su sonrisa sugería que pensaba que la conversación ya había terminado, que yo había aceptado la derrota antes de que empezara la batalla. Esa noche, mientras Clara dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé despierto mirando el techo. Tenía razón en una cosa. No tenía dinero para un abogado de divorcios caro. Mi salario de profesor era cómodo, pero no extravagante. Su abogado costaría más por hora de lo que yo ganaba en un día. Pero se equivocaba en algo mucho más importante. Asumía que no tenía opciones, ni recursos, ni a nadie a quien recurrir. Había olvidado a mi hermano, Lorenzo Calderón, mi hermano mayor por 4 años, y uno de los abogados de divorcios más temidos de Madrid. No habíamos hablado en casi una década, no desde el funeral de nuestro padre en 2016, cuando tuvimos una fea discusión sobre obligaciones familiares y elecciones de carrera. Él pensaba que yo desperdiciaba mi potencial en la academia. Yo lo veía como un tiburón corporativo sin alma. Probablemente ambos teníamos razón, pero Lorenzo era también brillante, implacable y caro. Era el tipo de abogado que cobraba 800 euros por hora en 2025 y valía cada centavo. Se especializaba en casos de divorcio de alto perfil, representando a empresarios políticos y celebridades. Su reputación se basaba en encontrar debilidades en los casos opuestos y explotarlas con precisión quirúrgica. La comunidad legal lo respetaba, sus oponentes lo temían. A la mañana siguiente de la ultimátum de Clara, me senté en mi despacho en casa, revisando todo lo que sabía sobre nuestras finanzas. Como profesor de historia, estoy entrenado para analizar evidencias, para reconstruir narrativas a partir de documentos dispersos. Apliqué esas mismas habilidades a mi matrimonio, y lo que encontré fue preocupante. En los últimos 18 meses, había retiros consistentes en efectivo de nuestra cuenta conjunta, siempre en cantidades justo por debajo de 1.000 euros, probablemente para evitar notificaciones bancarias. Los tiempos a menudo coincidían con sus supuestos viajes de fin de semana, pero más interesantes eran los cargos en tarjeta de crédito que nunca había notado antes. Restaurantes caros en Barcelona, habitaciones de hotel en Málaga, boutiques de lujo en el centro de Madrid, todo en días en que decía estar en esos retiros para mujeres. Llamé a mi amigo Marcos Jiménez, un contable que me había ayudado con las declaraciones de impuestos durante años. Marcos, necesito un favor. ¿Puedes revisar algunos extractos bancarios? Consulta informal. ¿Qué pasa, Eduardo? Clara quiere el divorcio. Necesito entender nuestro panorama financiero antes de responder. Accedió a reunirse esa tarde. Cuando le mostré las evidencias, Marcos silbó suavemente. Esto parece una desviación sistemática de activos matrimoniales. Estos patrones sugieren que ha estado financiando algo significativo, o a alguien. ¿De qué magnitud hablamos? Hizo cálculos rápidos. Basado en estos retiros y cargos, al menos 35.000 euros en 18 meses. Tal vez más si tiene otras cuentas que desconoces. 35.000 euros. Eso era casi la mitad de nuestros ahorros totales. Dinero que yo asumía iba a gastos del hogar y sus inversiones en el negocio, pero que aparentemente compraba el afecto de alguien más. Esa misma tarde, hice algo que no había hecho en años. Busqué a mi propio hermano. El sitio web de su firma era impresionante. Calderón y Asociados,
especializada en derecho familiar complejo. Testimonios de clientes alababan su minuciosidad y resultados. Blogs legales mencionaban sus victorias recientes en casos de alto perfil. Había construido exactamente la carrera que siempre quiso. Su éxito me picaba un poco, mientras yo me había conformado con mi modesta vida de profesor. Él se había convertido en un powerhouse legal, pero el orgullo era un lujo que no podía permitirme ahora. Encontré su número directo de oficina y miré el teléfono durante 20 minutos antes de marcar. Sonó 3 veces. Lorenzo Calderón. Su voz era más profunda de lo que recordaba, más autoritaria. La voz de alguien acostumbrado a estar en control. Lorenzo, soy Eduardo. Una larga pausa. Eduardo, ha pasado tiempo. 9 años, dije. 9 años, confirmó. ¿Qué ocasión es esta? Podía oír la cautela en su tono. Nos habíamos separado en términos tan amargos que cualquier puente parecía imposible. Necesito ayuda, ayuda legal. Otra pausa. ¿Qué tipo de ayuda legal? Clara quiere el divorcio. Está haciendo demandas que parecen agresivas. Creo que ha estado desviando activos matrimoniales para financiar una aventura. La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado de cauteloso a interesado con precaución. Esa es una acusación seria, Eduardo. ¿Estás seguro? Tengo documentación. Registros bancarios, extractos de tarjeta. Marcos Jiménez los revisó y cree que hay un patrón. Marcos es bueno, dijo Lorenzo lentamente. Si él ve algo, vale la pena investigarlo. Pero Eduardo, necesito preguntarte, ¿por qué me llamas a mí? No hemos estado exactamente cerca. La pregunta flotó entre nosotros como un puente que no estaba seguro de poder cruzar. Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, sigues siendo mi hermano. Y porque ella me miró a los ojos y me dijo que era impotente. Me gustaría probarle que se equivoca. Otra larga pausa. Cuando Lorenzo habló de nuevo, había algo diferente en su voz. No calidez exactamente, pero reconocimiento. Está bien. Haré una revisión preliminar. Sin promesas. Pero envíame lo que tienes. Si hay algo ahí, discutiremos términos. Gracias, dije. No me des las gracias aún. Dámelas cuando ganemos. En las semanas siguientes, me convertí en un contable forense de mi propia vida. Cada recibo, cada extracto, cada registro financiero entró en archivos cuidadosamente organizados. La revisión inicial de Lorenzo fue lo suficientemente prometedora como para que aceptara el caso, aunque me advirtió que el abogado de Clara podría ser más formidable de lo esperado. Esteban Morales no toma casos que no pueda ganar, me dijo Lorenzo en nuestra primera reunión oficial. Si está confiado, significa que Clara lo ha convencido de que tiene razón. Eso podría jugar a nuestro favor si probamos que también le ha mentido a él. Lorenzo contrató a un investigador, un exdetective de la Policía Nacional llamado Roberto Torres, para rastrear las actividades de Clara. Mientras Roberto trabajaba, Lorenzo preparaba nuestra contraestrategia. La relación entre nosotros seguía formal, profesional, pero podía vislumbrar ecos del hermano que recordaba en cómo explicaba conceptos legales. Paciente pero exhaustivo. La clave, dijo, no es solo probar que tomó el dinero. Es probar que lo hizo deliberadamente para defraudar el matrimonio mientras planeaba irse. Eso transforma esto de una disputa de propiedades a un caso de fraude y falsificación. 3 semanas después de que empezara la investigación, Roberto dio en el clavo. Las cenas caras no eran aleatorias, seguían un patrón, siempre en ciudades donde un hombre llamado Diego Bravo viajaba por negocios. Diego era un representante de ventas farmacéuticas basado en Barcelona, divorciado, con un perfil en LinkedIn que lo mostraba en conferencias en las mismas ciudades donde Clara decía estar en retiros para mujeres. Ha estado viéndose con este tipo por más de un año, reportó Roberto. Registros de hoteles muestran que se han reunido regularmente. Las compras de joyas coinciden con fechas significativas en su relación. No es solo una aventura, Eduardo. Ha estado viviendo una doble vida. Lorenzo se recostó en su silla de cuero, estudiando las evidencias esparcidas en su escritorio. Esto cambia toda la dinámica.
Morales piensa que maneja una disolución rutinaria con un acuerdo ventajoso. No tiene idea de que su cliente ha cometido fraude. ¿Qué hacemos con esto? Esperamos. Dejamos que presenten su petición con todas sus demandas confiadas. Luego respondemos con evidencias que nunca vieron venir. El valor del shock solo valdrá por el elemento sorpresa. La primera audiencia se programó para una mañana de jueves a finales de julio en el Tribunal Superior de Madrid, División de Familia. Clara había estado presionando por una resolución rápida, probablemente esperando pillarme desprevenido antes de que pudiera montar una defensa adecuada. Su abogado, Esteban Morales, era conocido por tácticas agresivas e intimidar a contrapartes que no podían permitirse litigios prolongados. Esperaban que yo apareciera solo, abrumado y listo para aceptar cualquier término que ofrecieran. Estaban a punto de llevarse la sorpresa de sus vidas. Llegué al tribunal a las 8:30 de la mañana, 30 minutos antes de la hora programada. El edificio era imponente, todo concreto y arquitectura gubernamental austera, diseñado para recordar que la justicia era un asunto serio. Llevaba mi mejor traje, el azul marino que reservaba para presentaciones facultativas e ocasiones importantes. Me sentía nervioso, pero también extrañamente calmado. Todo estaba fuera de mis manos ahora. Clara ya estaba en el pasillo con Morales, revisando documentos. Se había vestido para la batalla, un elegante traje pantalón negro, cabello recogido severamente, el tipo de look que decía que iba en serio. Cuando me vio acercarme, su expresión fue casi compasiva, como si estuviera a punto de hacer algo desagradable pero necesario. «Eduardo», dijo con calidez falsa, «espero que hayas tenido tiempo para considerar nuestra propuesta. Podemos resolver esto amigablemente». Morales dio un paso adelante. Era exactamente como lo esperaba. Traje caro, apretón de manos agresivo, sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Señor Calderón, soy Esteban Morales. Represento a su esposa. Entiendo que procede sin representación». «En realidad», dije mirando mi reloj, «mi abogado debería llegar en cualquier momento». Las cejas de Clara se alzaron ligeramente. «¿Abogado?» «Eduardo, pensé que lo habíamos discutido. No puedes permitirte». Se detuvo a mitad de frase. Su rostro se puso completamente blanco. Lorenzo había llegado. Caminó por el pasillo del tribunal como si fuera suyo, lo cual en muchos sentidos lo era. Traje gris carbón impecable, maletín de cuero italiano, presencia que hacía que otros abogados se apartaran. A su edad, mi hermano tenía el porte de alguien que nunca había perdido un caso que le importara ganar. Su reputación lo precedía en cada sala. «Disculpas por el retraso», dijo extendiendo la mano hacia mí. El tráfico en la M30 era imposible. El rostro de Morales pasó por varios cambios de color interesantes. «¿Lorenzo Calderón? ¿Está representando al señor Calderón?» «Oh, sí. Eduardo Calderón es mi nuevo cliente», sonrió Lorenzo profesionalmente, pero directo. «Y mi hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara parecía a punto de desmayarse. Morales recalculaba rápidamente cada suposición que había hecho sobre el caso. Otros abogados en el pasillo habían detenido sus conversaciones para mirar. Todos sabían quién era Lorenzo. «No sabía que el señor Calderón había retenido a un abogado de su calibre», dijo Morales con cuidado. «Bueno, ahora lo sabe. ¿Entramos? Creo que la jueza Ruiz nos espera». La sala era más pequeña de lo que esperaba, pero se sentía como un coliseo. La jueza Patricia Ruiz era conocida por manejar un expediente eficiente y tener poca paciencia con dramatismos. Había estado en el banco familiar por 15 años y había visto todos los trucos sucios del libro. «Buenos días», dijo mientras nos sentábamos. «Tengo una petición de divorcio presentada por la señora Clara Vargas Calderón contra el señor Eduardo Calderón. La señora Calderón está representada por el señor Morales, el señor Calderón por el señor Lorenzo Calderón. Esto es inusual, su señoría», comenzó Morales. «Buscamos una disolución sencilla, con términos que creemos razonables dadas las circunstancias del matrimonio». La jueza Ruiz asintió. «Señor Calderón, asumo que tiene una respuesta». Lorenzo se levantó con fluidez. «En efecto, su señoría. Presentamos una contrademanda que incluye varias alegaciones serias.
Mi cliente ha descubierto evidencias de desviación sistemática de activos matrimoniales por parte de la señora Calderón para financiar una relación extramatrimonial. Solicitamos una auditoría financiera completa, el reembolso de fondos malversados y sanciones contra la demandante por ocultación fraudulenta. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Morales revolvía papeles frenéticamente, claramente pillado por sorpresa. Clara se había puesto pálida de nuevo, sus manos aferradas al borde de la mesa. ¿Es una acusación seria, señor Calderón? ¿Tiene documentación para respaldar estas afirmaciones? Extensa documentación, su señoría. Registros bancarios, extractos de tarjetas, recibos de hoteles, registros de viajes y evidencia fotográfica de las actividades de la señora Calderón en los últimos 18 meses. También tenemos el testimonio de un investigador privado sobre su relación con el señor Diego Bravo de Barcelona. Vi el rostro de Clara desmoronarse. La mención del nombre de Diego la golpeó como un golpe físico. Morales se inclinó para susurrarle urgentemente al oído, pero ella apenas respondió. Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. La jueza Ruiz revisó el papeleo inicial. Señora Calderón, ¿está preparada para responder a estas alegaciones? Morales se levantó, temblando ligeramente. Su señoría, requerimos tiempo para revisar estas afirmaciones. No estábamos preparados para este nivel de complejidad en lo que anticipábamos como una disolución rutinaria. Señor Morales, su cliente hizo demandas financieras muy específicas en su petición inicial. 70% de activos matrimoniales, 5 años de manutención y propiedad exclusiva del hogar matrimonial. Esas demandas sugieren que estaba muy preparada para la complejidad. Lorenzo dio un paso adelante. Su señoría, si me permite. Las demandas de la señora Calderón se vuelven particularmente interesantes a la luz de sus patrones de gasto. Solicita manutención mientras ha gastado aproximadamente 35.000 euros de fondos matrimoniales en su relación con el señor Bravo. Quiere el apartamento mientras ha drenado sistemáticamente los ahorros que ayudaron a comprarlo. Esto no es una petición de disolución, su señoría, es un intento de hurto. La frase intento de hurto quedó suspendida en el aire como humo de un disparo. Incluso yo tuve que admirar el flair dramático de Lorenzo. Morales parecía querer objetar, pero no tenía nada que objetar. Los hechos eran los hechos. La jueza Ruiz dejó sus papeles. Voy a ordenar una auditoría financiera completa de los activos y gastos de ambas partes en los últimos 2 años. También designaré un receptor para asegurar que todos los activos matrimoniales se cuenten adecuadamente. Señora Calderón, se le prohíbe disponer de cualquier propiedad o activo matrimonial pendiente la resolución de este asunto. Nos reuniremos de nuevo en 8 semanas para revisar los resultados de la auditoría y proceder con mediación si ambas partes pueden llegar a un acuerdo. Al concluir la audiencia, pude ver la estrategia entera de Clara colapsar en tiempo real. Sus demandas confiadas habían sido reemplazadas por riesgo legal. Su acuerdo rápido se había convertido en una investigación prolongada. Su suposición de que yo era impotente había sido destrozada por la presencia de un hombre en un traje caro. Fuera de la sala, Morales apartó a Clara para lo que parecía una conversación muy desagradable. La vi gesticular frenéticamente, probablemente explicando por qué no había mencionado la aventura o los gastos. Morales seguía negando con la cabeza, dándose cuenta de que su cliente le había mentido sobre hechos materiales. Lorenzo los observaba con interés clínico. «Está a punto de renunciar al caso», murmuró. «¿Cómo lo sabes?» «Lenguaje corporal. Se da cuenta de que lo ha hecho parecer incompetente frente a la jueza Ruiz. Morales tiene una reputación que proteger. No va a dejar que una cliente mentirosa la destruya». Efectivamente, Morales se alejó de Clara y se dirigió al estacionamiento sin mirar atrás. Ella quedó sola en las escaleras del tribunal, luciendo perdida y desesperada. Por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. Lorenzo guardó su maletín metódicamente. «Ahora esperamos los resultados de la auditoría y nos preparamos para la audiencia final». Ella quería una guerra, Eduardo. Pero las guerras tienen consecuencias. Está a punto de aprender lo que cuesta subestimar a un Calderón. Por primera vez en semanas, sonreí. Se sentía bien.
Las 8 semanas entre audiencias pasaron con una intensidad que nunca había experimentado. La auditoría financiera ordenada por el tribunal fue realizada por un contable forense especializado en casos de divorcio. Cada transacción, cada retiro, cada cargo en tarjeta fue examinado con detalle microscópico. Mientras tanto, Roberto continuó compilando evidencias sobre la relación de Clara con Diego Bravo. Lo que descubrimos superó incluso nuestras peores expectativas. La auditoría reveló que Clara había desviado casi 50.000 euros en 18 meses. No los 35.000 que habíamos calculado inicialmente. Había abierto una tarjeta de crédito secreta a su nombre de soltera, tomado avances en efectivo contra ella y usado nuestra cuenta conjunta para los pagos. También había falsificado mi firma en una solicitud de línea de crédito hipotecaria, pidiendo 25.000 euros contra nuestro apartamento sin mi conocimiento. Pero la evidencia más dañina vino del propio Diego Bravo. Roberto lo localizó en una conferencia farmacéutica en Málaga. Confrontado con la posibilidad de ser nombrado codefensor en un caso de fraude y falsificación, Diego decidió que cooperar era su mejor opción. Proporcionó registros detallados de su relación, incluyendo mensajes de WhatsApp, recibos de hoteles y fotos que Clara le había enviado. Más importante aún, admitió que Clara le había dicho que ya estaba divorciada y que yo le pagaba un acuerdo sustancial. Había estado mintiendo a todos, incluyendo a su amante. 2 semanas antes de la audiencia de regreso, Morales se retiró formalmente como abogado de Clara, citando diferencias irreconciliables en la estrategia del caso. En términos simples, había descubierto que le había mentido sobre hechos materiales, haciendo imposible representarla éticamente. Ella tuvo que encontrar nueva representación a corto plazo, terminando con un nervioso abogado junior de una firma de bajo nivel llamado Pedro Young, que se especializaba en divorcios simples, no en casos complejos de fraude. Durante este periodo, algo inesperado ocurrió entre Lorenzo y yo. La relación profesional comenzó a descongelarse en algo más personal. Empezamos a reunirnos para café a discutir el caso, pero las conversaciones derivaban a otros temas. La discusión que nos había dividido en 2016 parecía ahora más pequeña, menos importante que el hecho de que éramos familia. Una tarde, mientras revisábamos documentos en su oficina, Lorenzo dejó el bolígrafo y me miró directamente. «Eduardo, necesito decirte algo. Cuando me llamaste después de todos esos años, no sabes lo que significó para mí. Pensé que te había perdido para siempre». Sus palabras me pillaron desprevenido. Mi hermano mayor, siempre tan controlado y profesional, mostraba una vulnerabilidad que nunca había visto. «Yo también te debo una disculpa», dije. «Lo que dije en el funeral de papá sobre tus elecciones de carrera, estaba equivocado. Ha construido algo impresionante aquí». Lorenzo removió su café pensativamente. «Y yo estaba equivocado sobre la academia siendo un desperdicio de tu talento. Encontraste tu camino, tu propósito. Eso importa más que hacer dinero». No era una reconciliación completa. 9 años de silencio no desaparecen de la noche a la mañana. Pero era un comienzo, y por primera vez en casi una década, sentía que tenía de vuelta a mi hermano. A principios de septiembre, regresamos al Tribunal de Madrid para la audiencia final. El contraste era marcado. Donde Clara había aparecido confiada y en control, ahora lucía demacrada y desesperada. Su nuevo abogado, el nervioso Pedro Young, estaba claramente fuera de su elemento. Sus manos temblaban mientras organizaba sus papeles y seguía mirando a Lorenzo como un conejo observando a un lobo. La jueza Ruiz revisó los resultados de la auditoría con la minuciosidad que merecían. Los números eran condenatorios, pero era el patrón lo que contaba la historia real. Engaño sistemático, fraude continuo y una traición completa a la confianza matrimonial. «Señora Calderón», dijo la jueza Ruiz, «las evidencias sugieren que ha desviado activos matrimoniales sustanciales para uso personal durante una relación extramatrimonial. ¿Disputa estos hallazgos?». Young susurró urgentemente a Clara antes de levantarse. «Su señoría, mi cliente reconoce ciertas irregularidades financieras, pero mantiene que sus solicitudes de división de activos siguen siendo razonables». Lorenzo se puso de pie inmediatamente. «Su señoría,
La señora Calderón no cometió irregularidades financieras. Cometió los delitos de fraude y falsificación. Falsificó la firma de mi cliente en documentos de préstamo, abrió cuentas de crédito secretas y robó sistemáticamente de sus ahorros conjuntos para financiar una aventura que ha mantenido por más de un año. Esto no es una disolución matrimonial. Es un asunto que podría resultar en responsabilidad criminal. La mención de responsabilidad criminal impactó la sala como un rayo. Jan palideció. Clara aferró la mesa con tal fuerza que sus nudillos blanqueaban, e incluso yo sentí el peso. Lorenzo no solo destruía su caso civil, amenazaba su libertad. La expresión de la jueza Ruiz era seria. Señor Calderón, ¿está sugiriendo que este tribunal refiera el asunto a la Fiscalía? Sugiero, su señoría, que las acciones de la señora Calderón constituyen fraude y falsificación bajo el Código Penal. Sin embargo, mi cliente está principalmente interesado en recuperar sus activos desviados y disolver este matrimonio sin más daño financiero, siempre que se alcance un acuerdo justo a través de mediación. Era magistral. Lorenzo ofrecía a Clara una salida de cargos criminales, pero solo si abandonaba sus demandas ridículas y aceptaba términos razonables. La amenaza era implícita pero clara. ¿Acepta el acuerdo o enfrenta prosecución? Jan pidió un breve receso para consultar con su cliente. Los vi acurrucados en la esquina, Clara gesticulando frenéticamente, mientras Jan negaba repetidamente con la cabeza. Cuando regresaron, su lucha había desaparecido. La mujer confiada que había entregado su ultimátum 2 meses atrás había sido reemplazada por alguien desesperada por evitar la cárcel. Su señoría, dijo Jan en voz baja, mi cliente está preparada para aceptar un acuerdo revisado a través de mediación. Los términos finales no se parecían en nada a las demandas originales de Clara. No recibió manutención conyugal. El apartamento se vendería con los proceeds divididos al 50/50 después de que ella reembolsara los fondos desviados. Mantuvo sus posesiones personales y la mitad de lo que quedaba en nuestros ahorros legítimos conjuntos tras reembolsar los gastos fraudulentos. También debía pagar los honorarios legales de Lorenzo, que totalizaban 25.000 euros. Lo más importante, firmó una liberación comprensiva reconociendo su mala conducta financiera y renunciando a cualquier reclamo futuro contra mí. Cuando la jueza Ruiz firmó la orden de divorcio, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. El matrimonio había terminado, pero también la incertidumbre, la traición y el miedo a la ruina financiera. Fuera del tribunal, Clara se acercó a mí por última vez. Diego Bravo la había dejado cuando empezaron los problemas legales. Sus amigos se habían distanciado cuando el escándalo estalló, y su reputación estaba en ruinas. Lucía rota, mucho más vieja que sus 35 años. Eduardo, dijo suavemente, nunca quise que llegara tan lejos. La miré un largo rato, recordando a la mujer con la que me había casado, intentando reconciliar esa memoria con la persona que había intentado destruirme. Sí, lo quisiste, Clara. Querías que llegara exactamente tan lejos. Solo no esperabas que yo contraatacara. No tenía nada que decir a eso. Una semana después, me mudé a un apartamento pequeño pero cómodo en el barrio de Salamanca, no lejos de la universidad. Era mío por completo, comprado legalmente con mi porción de la división de activos. El precio de compra fue de 450.000 euros, y los pagos de la hipoteca eran manejables con mi salario de profesor. Por primera vez en años, me sentía genuinamente contento con mi situación vital. Pero el cambio más importante en mi vida no fue el apartamento ni la resolución financiera. Fue la relación que había reconstruido con mi hermano. Lorenzo y yo empezamos a cenar cada pocas semanas, puenteando gradualmente el abismo que 9 años de silencio habían creado. Hablábamos de nuestro padre, de la discusión que nos separó en 2016 y de los caminos diferentes que habíamos elegido. Éramos personas distintas ahora, más maduras, menos preocupadas por tener razón que por ser familia. ¿Sabes?, dijo durante una de nuestras cenas en un restaurante del centro, siempre me pregunté si habías tomado la decisión correcta quedándote en la academia. Ahora pienso que quizás sí. Tienes algo que yo no tengo. ¿Qué es? Paz. Integridad. Te convertiste exactamente en quien querías ser, no en quien las circunstancias te obligaron a ser.
Era la primera vez en nuestras vidas adultas que mi hermano mayor expresaba respeto por mis elecciones. Significaba más que cualquier victoria legal. La semana pasada, recibí noticia de que Clara se había mudado a Valencia, empezando de nuevo con una nueva identidad y lo que quedaba de sus recursos. Diego Bravo aparentemente había pasado a su siguiente mujer casada. El apartamento que habíamos compartido se vendió a una joven pareja con niños pequeños, que lo llenarían de risas y esperanza en lugar de mentiras y traición. Nunca la volví a ver, y nunca quise. La experiencia me enseñó algo valioso sobre apariencias y suposiciones. Clara me miró y vio debilidad donde en realidad había fortaleza. Asumió aislamiento donde había familia. Confundió mi naturaleza tranquila con impotencia, sin darse cuenta de que a veces los oponentes más peligrosos son los que no hacen ruido. Sigo enseñando en la Universidad Complutense, corrigiendo trabajos y discutiendo la reconstrucción con estudiantes que creen entender el conflicto, pero yo lo entiendo de manera diferente ahora. Sé que las batallas más decisivas no siempre se libran con voces alzadas y gestos dramáticos. A veces se ganan con preparación paciente, documentación cuidadosa y saber cuándo hacer la llamada correcta. Y sé que la familia, incluso la complicada, vale más que el orgullo. Mi nombre es Eduardo Calderón. Tengo 38 años y estoy exactamente donde necesito estar. Clara intentó quitármelo todo, pero al final me dio algo más valioso que cualquier cosa que pudiera haber robado. Me devolvió a mi hermano. La mejor venganza, aprendí, no siempre es lo que le quitas a tus enemigos. A veces es lo que te dan accidentalmente mientras intentan destruirte. Si disfrutaste esta historia, dale like y deja un comentario contándome qué pensaste. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campanita para recibir actualizaciones de nuevas historias como esta. Gracias por ver.